ir a Génesis 3 desde el verso 1. Vamos a ver cómo es el engaño de Satanás, cómo con su astucia Satanás vino a destruir y a engañar al hombre. Pero no lo vamos a leer tan a la ligera, sino vamos a tratar de aprovechar al máximo este pasaje que nos va a servir de estudio hoy y seguramente algunas reuniones siguientes. Entonces vamos a leer Génesis 3, 1 al 6. Es importante que nosotros comencemos a tener buenas bases porque hoy en día se habla mucho de guerra espiritual, pero la guerra espiritual de la que se habla en nuestros días no es la guerra que habla la Biblia. Las armas y el combate que muchos cristianos aplican y se esfuerzan y trabajan en contra de Satanás simplemente no pasan de ser espectáculos o cosas que no tienen valor. Entonces, para entender un poco a nuestro enemigo, debemos conocer lo que dice las Escrituras para poder estar atentos a la obra que él hace, a la obra que él hizo y la que está haciendo, porque la obra que hizo en Génesis 3, cuando tú miras las Escrituras, es lo mismo que él ha venido haciendo. Él en Génesis 3 vemos cómo engañó a Adán y a Eva y a Adán, pero también ese engaño pasó al mundo y ha engañado a todo el mundo y está engañando en nuestros tiempos a gran parte del pueblo que dice que es cristiano. Entonces nosotros debemos conocer estas cosas. Por eso vamos a coger con pinzas estos pasajes y a ir poco a poco hasta que el Señor nos lo permita. ¿Ven? Entonces vamos a leer Génesis 3, 1 del 1 al 6. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces esta es la tentación y el engaño de Satanás para Eva y para Adán. Lo que vamos a estudiar hoy es la manera como Satanás viene y se presenta a la mujer y cómo con su astucia atenta primeramente a la palabra que Dios le había dicho a la mujer. Entonces el tema de hoy es el engaño de Satanás y la palabra de Dios. Hoy vamos a enfatizar solo ese aspecto. Mira cómo dice el Señor ahí en Juan 8:44, antes de volver al pasaje de Génesis, acerca de Satanás y quién es Satanás y cómo actúa Satanás, para entender un poco la escena cuando él viene a tentar a Eva. Juan 8:44, el Señor nos describe claramente a Satanás, sus intenciones y la manera como él llevó a cabo lo que él quería. Satanás viene con una intención. Y según la intención con la que viene Satanás, lo lleva a cabo o lleva a cabo su intención de cierta manera. Entonces es importante que nosotros conozcamos esto porque estos son principios que gobiernan realmente lo que sí es verdaderamente guerra espiritual. Mira lo que dijo el mismo Señor Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Míralo cómo es el diablo, hermano. Satanás, la serpiente.
Él ha sido homicida desde el principio. O sea, él en sí mismo es un asesino. Él quiere destruir, él quiere corromper, él quiere dañar lo que Dios había hecho. Él viene con la intención de matar a Eva y matar a Adán. Él viene con la intención de destruirlos. Si hay algo que es claro en la serpiente, es que Satanás no tiene compasión del hombre y va a hacer todo lo posible para matar a aquel hombre que ahora representa a Dios y que Dios va a usar para cumplir su propósito. Entonces Satanás viene con su odio y con la intención de matarlo al hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es un homicida. Él no actúa de una manera diferente a lo que él es, sino conforme a lo que él es. Entonces hay que tener cuidado con nuestro enemigo, porque si conocemos las intenciones vamos a saber cómo tratar con él. Si tú estás en tu casa y alguien te llama, ten cuidado que viene tal persona a matarte y viene con tales armas, tú inmediatamente sientes la alarma y según como él venga vas a prepararte. Si tú sabes que viene con un revólver, vas a llamar a la policía. Si tú sabes que viene a robarte con un cuchillo, pues sí. Nosotros debemos conocer la intención de nuestro enemigo y las armas que él usó para engañar a Eva. Pero ¿cuál era la intención de Satanás? No era solo engañarla, era claramente matarla, porque él es homicida. ¿Sí? Entonces mira lo que dice. Él ha sido homicida desde el principio y su característica fue que no permaneció en la verdad y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Otra cosa que podemos ver hasta ahora es que Satanás viene con la intención de matar y todo lo que salga de Satanás son mentiras. No es verdad. Es una mentira, es un engaño, es astucia, es error, es falsedad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces Satanás es homicida y viene a matar, pero la manera en cómo él mata al hombre o como él quiere destruir al hombre es a través de sus mentiras. Entonces la intención es matar, el medio es el engaño y el error. Y es importante que nosotros conozcamos esto, porque Satanás viene contra Eva y de la misma manera que vino contra Eva, viene hoy en día contra la iglesia y viene hoy en día contra nosotros. Pero él viene con solo una intención, matar. Pero ¿qué medios usa Satanás para matar? Porque hoy en día nosotros tenemos, hablamos mucho de demonios, de posesión de demonios, de brujería, de ocultismo, satanismo, que ciertamente eso es uno de los brazos de la serpiente. Pero ¿cuál fue lo que estaba en el centro en el comienzo? ¿Qué fue lo que hizo Satanás para destruir a la mujer? Que eso es el principio que gobierna toda su obra, el engaño, la mentira. Cada vez que tú vas a la Biblia y buscas los pasajes donde dice serpiente, donde se nos nombra la serpiente en un aspecto malo, siempre se refiere al veneno que sale de la serpiente. Satanás viene a matar, pero ¿cómo va a matar a Eva? Con el veneno que sale de su boca. Mira cómo lo dice otro pasaje. Salmo 140, verso 3. La Biblia habla mucho de las serpientes y más de aquellas serpientes que son venenosas, las áspides, ¿sí? Que es una serpiente del desierto bastante venenosa. Aún el veneno se le nota en el color de la piel. ¿Se han visto que según el color de la piel la serpiente es más venenosa o menos venenosa? Así es Satanás. Satanás es una serpiente bastante peligrosa, que si tú te dejas morder, posiblemente esa mordedura te va a matar. Mira las consecuencias que trajo lo que le hizo Satanás al ser humano cuando Eva se dejó morder por sus palabras. Sus palabras que estaban llenas de veneno, sus palabras que estaban llenas de muerte, de maldad. Mira lo que dice ahí el Salmo 140, verso 3. Aguzaron su lengua como la serpiente. ¿Cuál es la serpiente? Satanás. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Así es Satanás. Él habla, pero debajo de su palabra está el veneno. Debajo de su palabra está lo que destruye, lo que corrompe. Entonces vamos a leer ahora sí Génesis, ya lo leímos y nos vamos a poner cuidado un poco las palabras de Satanás y el veneno que estaba incluido en ese pasaje. Ciertamente no es lo único, eso lo lleva a varias cosas que son varias cosas que Satanás le presenta al hombre
por lo cual lo hace caer, y es la característica de lo que se compone hoy en día el mundo. Pero vamos a ver primero cómo él atenta contra la palabra de Dios con su veneno, con sus mismas palabras. Entonces ahí en el 1 dice, Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta. Esa palabra astuta en el hebreo es arun, que se puede traducir como una astucia pero secreta, o sea, como si ella era inteligente, pero su inteligencia la hubiera ganado al observar a la mujer. Como si ella hubiera estado vigilando, como si ella hubiera estado pendiente de ella, como si hubiera acumulado gran conocimiento para maniobrar en contra de la mujer. Astuta en gran manera se puede traducir también. Era avisada, o sea, ella sabía la manera como iba a destruir a su enemigo. Ella había planeado todo, ella había orquestado la manera en que podía destruir el propósito de Dios y al hombre en la mujer. Eso también traduce astuta, avisada, prudente, pero en un sentido maligno, ¿no? Aplicado a la serpiente. Era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, aquí ya comienza a salir, cuando ella comienza a hablar, comienza a salir veneno, ¿sí? Es peligrosa. A la mujer, con que Dios os ha dicho. O sea, Dios dijo algo, pero ella viene en su astucia y comienza a despertar en la memoria de la mujer lo que Dios le había dicho. Pero en medio de sus palabras va a sembrar como dudas. Le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira lo terrible de la serpiente. Con un hermano dijo un día, Satanás no es más Satanás cuando él mismo viene con la palabra de Dios. Pero Satanás viene siempre con error, con engaño, con mentira. Pero la mentira está envuelta en algo que Dios ha dicho. Eso es lo extraño. Que Satanás dice algo que Dios ha dicho, pero lo tergiversa, lo distorsiona. Distorsionar es o aumentar o quitar. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Porque la serpiente y Satanás usa la palabra de Dios, pero la manera en que la usa es distorsionándola. O le aumenta lo que Dios ha dicho o le quita lo que Dios ha dicho. Entonces en este momento, ¿qué hizo? Le aumentó. ¿Por qué? Porque Dios dijo, de todo árbol podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podréis comer, porque si coméis de él moriréis. ¿Qué hizo Satanás? Le aumentó. No dijo no comerás del árbol del bien y mal, sino le dijo a Eva, con que Dios te dijo que no puedes comer de nada. O sea, no solo engaña y dice una mentira, sino que esa mentira de alguna manera malforma el carácter de Dios, porque muestra a un Dios como rígido, como legalista. Y ahí es donde tú comienzas a conocer a Satanás. Uno de los mayores engaños de Satanás no es promover muchas veces el pecado, sino es mostrar a un Dios legalista que prohíbe todo. Eso es un extremo. Dios está en el centro porque Dios es equidad y es equilibrio. Satanás siempre está en los extremos. Sea en el extremo del leganismo donde te prohíbe todo, como muchas religiones, o sea en el extremo del libertinaje que tienen algunas religiones, o la vida secular del mundo sin Dios. Pero ahí está Satanás. Dios está en el centro y Satanás está en los extremos. Y la obra de Satanás desde un principio ha sido engañar, pero usando la palabra de Dios de una manera tergiversada. Mira, a veces en estos días un hermano nos decía, nosotros creemos que los satanistas son los que están en los conciertos de música gritando que amamos a Satanás con camisetas satánicas y con cabello largo. Y ciertamente son peones. Pero decía el hermano, muchos de los grandes satanistas están ocupando grandes cargos privilegiados en religiones aparentemente cristianas, con nombre cristiano, pero le están sirviendo al diablo. Los mormones, hermano. Tú miras, todos los altos grados de los mormones participan de la masonería, del ocultismo. ¿Sí?
los testigos de Jehová, los adventistas, son muchas religiones que tienen nombre de Dios, pero ¿por qué tú sabes que Satanás tiene un lugar tan preeminente en esas religiones? Porque han cogido algo de la palabra y lo han tergiversado. ¿Sí? Ahí te vamos a ver algunos ejemplos que nos da las Escrituras. Entonces, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Esa fue la manera que entró Satanás con su veneno. Pero mira que la mujer no estaba preparada para lo que la serpiente le estaba diciendo. Entonces dijo la mujer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí va bien, porque eso lo había dicho Dios. Dios dijo, podéis comer de todo árbol, menos. Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, o sea, suponemos que ya está refiriéndose al árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis de él. Y la frase correcta sería, para que no muráis. Pero la mujer también le aumenta, ni le tocaréis. Ahí hay un aumento de lo que Dios había dicho. Génesis 2:16, leámoslo, está lo que Dios había dicho. Y mandó a Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, no tocares, ¿qué? Ciertamente morirás. O sea, Satanás distorsiona de una manera grande, la mujer aumenta y todo eso comienza a ser el bache donde Satanás entra a tratar con la mujer. Entonces, lo que hoy vamos a tratar es el lugar de la palabra de Dios en relación a la astucia y la tentación de Satanás. Entonces claramente vemos que Satanás distorsiona lo que Dios ha dicho y claramente vemos que la mujer no tiene un conocimiento claro de lo que Dios ha dicho. Ahí pasó algo, o Adán, que fue el que recibió el mensaje, no se lo comunicó claramente a Eva, o Eva no puso cuidado claramente en lo que se le dijo y le aumentó un poco. Dios es muy serio con su palabra. Vamos a leer varios pasajes donde Dios nos muestra el peligro de aumentarle o de quitarle a la palabra de Dios. Cada vez que o tú le aumentas o le quitas algo a la palabra de Dios, es un bache o una puerta abierta por la cual Satanás puede entrar. La mayor responsabilidad del hombre delante de Dios en relación a la guerra, en relación a la tentación, es tener cuidado con lo que Dios ha dicho. Mira lo que decía Apocalipsis 22, verso 18. Las palabras al final del libro donde Dios trata con la serpiente, donde nos habla bastante de Satanás también. Dios, mira lo que le dice a sus siervos. 22, verso 18. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué la profecía es tan seria? ¿Por qué la amenaza de Dios es tan seria? Porque el que hace aumentar o el que le gusta quitar a la palabra de Dios es el diablo. Entonces toda aquella persona que sin temor, que bajo la influencia del maligno, atente contra lo que Dios está diciendo, entra bajo un juicio directo de Dios, porque ese fue el comienzo de la caída del ser humano. Por eso es Dios tan serio con su palabra. Vamos a leer algunos pasajes de las Escrituras que nos muestran la necesidad como creyentes, algo que no tuvo Eva, que por causa de eso se dejó engañar fácilmente. Como creyentes nosotros tenemos la responsabilidad de mantener la palabra de una manera íntegra, sin irnos a los extremos, rogando a Dios ni irnos a la derecha ni irnos a la izquierda, sino poder recibir la palabra de Dios y guardarla y hablarla tal como Él ha dicho. Nosotros vemos un cristianismo que está lleno de errores, lleno de herejías,
pero lo curioso es que muchos de los que lo hablan y lo enseñan dicen de alguna manera la palabra, pero tú ¿cómo identificas el error? Porque a veces se le aumenta o a veces se le quita. Es bastante peligroso el asunto, es tan peligroso que realmente queremos entrar en detalles en esto hoy por lo menos, aunque muchas veces lo hemos dicho y lo hemos hablado. Vamos a leer el testimonio de Moisés, Deuteronomio capítulo 5. Mira las palabras que habla Moisés del Señor, y es importante que ese principio debe gobernar nuestro corazón. Los hombres de Dios desde el Antiguo Testamento se caracterizaron fue por su fidelidad a lo que Dios había dicho. Dios siempre ha mantenido una relación con su pueblo según lo que Él ha dicho. Fuera lo que Él ha dicho, que es el centro, está la serpiente engañando al hombre, sea un extremo, sea al otro extremo. Dios se manifiesta en el centro, como en el arca. En el arca estaba un querubín a mano derecha, un querubín a mano izquierda, y los dos estaban mirando en el centro. En el centro estaba el propiciatorio, era donde se derramaba la sangre. El Señor dijo, ahí, no en el extremo derecho ni en el extremo izquierdo, sino en el centro yo me manifestaré a vosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente, aunque Dios habla en el centro, Satanás está queriendo llevar al hombre a alguno de los dos lados. Ahorita vamos a ver algún ejemplo que la misma palabra nos menciona. Mira lo que dice Deuteronomio 5, verso 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y mira las palabras que dice Moisés, y no añadió más. O sea, lo que Dios dijo es lo que Dios dijo. Dios no añadió más. No necesitamos decir más de lo que Dios dijo. Es muy común que a veces uno se siente con los hermanos y comiencen a haber preguntas. Pero a veces hay preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué no tienen respuesta? Porque Dios no lo dijo. ¿Sí? Decía también Moisés, las cosas reveladas son para nosotros. Dios, hay cosas que nos habla y nosotros debemos guardarlas y enseñarlas a nuestros hijos. Pero también hay cosas que Dios se reservó para Él, son los secretos de Él. Hay cosas que Él nos reveló y hay cosas que Él guardó silencio. Nosotros debemos ir hasta donde Dios dijo y guardar silencio en lo que Dios no dijo. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. ¿Sí? Las cosas reveladas son para nosotros, las cosas secretas son para Él. Que a veces no lo entendemos. Muchos profetas recibieron un mensaje y no lo entendían. Daniel no lo entendía. Los profetas escudriñaban en qué tiempo y cuándo se iba a manifestar el Mesías y no veían, no entendían claramente. ¿Sí? Pero ¿cuál era la función de ellos? Recibir tal el mensaje como Dios se lo había dicho y darlo como tal Dios lo había dicho. Muchas veces nosotros entramos en conflicto con algún pasaje, el problema no está en el pasaje ni en lo que Dios ha dicho. El problema está en que yo tengo una mente pequeña, una mente simple que a veces no comprende los caminos de Dios porque son más altos que mis caminos, ¿sí? Y sus pensamientos son más grandes que los míos, pero yo debo respetar lo que Dios ha dicho. Cuando yo voy a la Biblia, debo leer tal como Dios lo ha dicho y el significado de ser tal como Dios lo dijo. La interpretación viene después, cuando yo comprendo lo que Dios ha dicho. ¿Sí me hago entender? No voy a la Biblia a hacerla decir lo que yo quiero decir. Y debo respetar el contexto, el autor, toda la escritura, toda la carta y la comparación con los otros libros de la Biblia, a ver si lo que yo estoy viendo es claro o no es claro. Y dice, y las escribió en 2 tablas, las cuales me dio a mí. O sea, todo lo que Dios dijo, lo dijo ya y no añadió más y lo escribió en 2 tablas. Y mira cómo dice Éxodo de esas 2 tablas. Éxodo 31, verso 18, que ahí se mantiene el principio de mantener un testimonio tal como Dios lo ha dicho, ni quitarle a lo que Dios ha dicho, ni aumentarle a lo que Dios ha dicho. ¿Sí?
Mira cómo lo dice, no como hacen los católicos. Cuando tú lees los 10 mandamientos que dio Dios en la Biblia, no son los 10 mandamientos que tradujeron en las versiones católicas. Tú ves una tergiversación terrible del pasaje. Éxodo 31, verso 18, y dice, y dio a Moisés, aquellas 2 tablas, ¿no? Cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Eso le da valor a esas tablas. No era palabra de Moisés, no era palabra del pueblo, era palabras escritas por Dios mismo. Y ahí en el 32:15 se nos escribe un poco más esas tablas. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. ¿Qué es eso? El testimonio es completo. No está escrito solo por un lado, sino está escrito por ambos lados. Por eso hay verdades que en la Biblia parecen contradictorias, porque a veces solo vemos un lado. Pero para entender ciertas verdades que vemos, el otro lado. Hace poco hicimos en el estudio de Romanos eso con lo que hablaba Santiago y Pablo acerca de la justificación. Vimos la justificación según Romanos y según Pablo, y vimos después la justificación de la cual habla Santiago según Santiago, y tú veías que no había contradicción, simplemente era una verdad que tenía 2 caras complementarias, mas no contradictorias. Así es la Biblia tiene 2 caras muchas veces, y a veces debemos poner el equilibrio, porque cuando estamos en el equilibrio estamos en Dios, en el centro, ¿sí? Los desequilibrios son del diablo, son del error, y ahí vienen las falsas doctrinas o las herejías. ¿Por qué la tabla está escrita por 2 lados? Para que no quede espacio para que tú le aumentes. No hay un espacio en blanco para que tú le añadas, ¿sí? No hay un espacio en blanco para que tú le añadas. Está escrita totalmente, completa, como un testimonio pleno y suficiente. Los que no se quieren basar en la escritura están dándole lugar al enemigo. En estos días me escribió un hermano. Hermano, me da mucha alegría de escuchar y ver la posición acerca de la tribulación que ustedes tienen. Ustedes son post-tribulacionistas y yo desde hace algunos años he sido consciente de que la iglesia va a pasar por estas cestas, por la gran tribulación y todo esto. Pero mira lo que me decía. Él en ningún momento me dijo, yo había visto por las escrituras que la iglesia va a pasar por... Sino me dijo, hermano, he tenido bastantes sueños y bastantes visiones y eso me ha dado una postura post-tribulacionista. Aunque no esté errado, sino esté en la verdad, tú no puedes tener una postura en relación a las escrituras según tus sueños y tus visiones. Nuestra postura de la verdad debe ser en relación a lo que la Biblia dice, porque yo puedo soñar de mi propio corazón y tener visiones extrañas. Es muy peligroso, ese es un camino de mucho riesgo. Si bien el Señor da sueños y va a dar visiones en estos tiempos, la base de todos esos sueños y las bases de todas esas visiones es las escrituras. Si nos salimos de las escrituras, estamos dando lugar al maligno. Y dice, y las tablas eran obra de Dios. Cuando estudiamos los fundamentos de la fe, hablamos de la inspiración de las escrituras como una obra perfecta de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿sí? Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando Dios habla de que Moisés era fiel en toda la casa, fue fiel en cuanto al diseño del tabernáculo, pero también otro de los aspectos de la fidelidad de Moisés fue que todo lo que Dios le dijo, él se lo dijo al pueblo. La palabra de Dios para Moisés era: tú dirás todas las cosas que yo te mande, ni más Moisés, ni menos Moisés. El día que el Señor le dijo a Moisés, Moisés golpea la piedra, Moisés la golpeó y Dios sacó agua. Después le dijo el Señor a Moisés, háblale a la piedra. ¿Qué hizo Moisés? Lleno de rabia le pegó 2 veces. No le habló, sino le pegó.
Esa desobediencia le costó que él no entrara a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque a él lo debía gobernar el principio de la obediencia a lo que Dios había dicho. Ese fue el problema de Eva. Eva no guardó el testimonio fiel, sino que, mire, y a veces uno cree que aumentarle algo es bueno. ¿Sí? Pero ni aumentarle ni quitarle, porque Satanás también le aumentó a un mayor grado. Nada podéis comer. Y Eva dijo, no, sí podemos comer, lo que no podemos hacer, no podemos comer de todo menos del ni tocarlo. Ahí le aumentó también. No fue tan grande como Satanás, pero hubo un aumento de la palabra. La fidelidad de los hombres de Dios siempre se ve en relación a la palabra. Mire lo que le dijo el Señor a Josué, capítulo 1, versos 7 y 8. ¿Por qué hablamos de esto? Porque aquí está la guerra. Porque el enemigo viene con palabras, con mentiras. Y la única manera de identificar el engaño, el error, es por medio de la verdad. Josué 1:7, mira lo que le dice el Señor al joven siervo que ha de llevar a la tierra, al pueblo de Dios a poseer la tierra prometida. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿pero para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, cuídate de hacer todo en el centro, conforme a lo que Dios te ha dicho. Porque mira, no te apartes de ella ni a diestra, digamos que diestra es que aumentarle de pronto un poco, ni a siniestra, o sea, de pronto quitarle un poco. O sea, ten cuidado, José, de irte para un lado, para el otro. ¿Por qué? Porque ahí está la serpiente. Ahí está la astucia de Satanás. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, Moisés, o sea, Josué, si usted va derechito, si no se va ni a derecha ni a izquierda, sino si es diligente con la palabra, guarda la palabra, usted puede tener la certeza que todo lo que le haga le va a salir bien. Su seguridad está entre que usted camine en la palabra de Dios. Si usted se sale de la palabra de Dios, entra en un camino bastante peligroso. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, por lo menos uno o dos, de los desequilibrios así sencillos. Hay una cantidad de herejías que tocaría hacer una serie en todas las doctrinas falsas que hay, que han salido de algo que se ha distorsionado. Pero por lo menos algunos ejemplos que nos da la palabra. En este pasaje que ahorita vamos a leer más adelante, se nos muestra cómo Satanás lleva a las personas a un desequilibrio, a un aumento de algo que Dios no dijo. O si lo dijo, él lo tergiversó. 1 Timoteo 4, verso 3. Mira lo que dice, lo que hacen las doctrinas falsas, las mentiras de Satanás. Dice, hablando de los demonios y de las doctrinas de los demonios, 1 Timoteo 4, verso 3. Y dice, prohibirán casarse. Eso fue lo mismo que dijo Satanás en el Edén. No comeréis. Es más, tú te das cuenta que hay gente que te dice, ay, pero ¿cuál fue el pecado? A mí, incrédulos, me dicen, oiga, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Cierto que el pecado de Adán y Eva fue que tuvieron relaciones? ¿En qué momento la sexualidad pasó a ser un pecado? En ningún momento. Dios les dijo antes, reproduzcanse y llenen la tierra de hijos. Pero Satanás se va al extremo legalista. ¿Cuál es el extremo legalista? Prohibirán casarse. Y mire esto. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ese prohibirán casarse es lo que tenemos hoy en el catolicismo romano como el celibato. Cuando tú encuentras que Dios le pide a un sacerdote del Nuevo Testamento que no se case. ¿De dónde eso viene, hermano? Del infierno. Un sacerdocio
pagano, no bíblico. Es más, a los ancianos, los pastores, se les dice que sean maridos de una sola mujer. ¿Ah? Otra cosa, mira, ahí lo estamos leyendo, que no participen de alimentos. ¿Sí? Satanás prohibiendo lo mismo, no podemos comer de ningún árbol. ¿Sí ven? Ese es el extremo legalista, todas las religiones y culturas vegetarianas. Que en Semana Santa tú no puedes comer carne, ¿de dónde saca eso el hombre? Y si comes carne te conviertes en un pez. Bueno, todos esos cuentos católicos, ¿de dónde viene eso, hermano? Esa es una cara de la serpiente. Satanás poniéndole legalismo al asunto donde realmente no hay un legalismo, donde realmente no hay un mandamiento claro de Dios. Lo único que dice la palabra es que tú tengas tu esposa en santidad, en tu lecho sea limpio y sin mancilla. O sea, que tú tengas una sola mujer, se le pide a los hombres. Entonces, como eso es lo que Dios dice, Satanás se va para un lado, prohibiendo al hombre. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si coge a un hombre, que él no tiene el don de Dios de abstenerse, de guardarse para Dios mismo, ese hombre de alguna manera él va a ser como una olla a presión. Entonces él tiene la presión de su naturaleza, entonces él la tapa y la tapa y la tapa hasta que ¿qué? Hasta que explota. Entonces terminan violando niños, terminan homosexuales, terminan corrompiéndose ellos mismos. ¿Por qué? Porque Satanás sabe cómo el hombre cada vez que sale de la palabra de Dios se va a un lado peligrosísimo. Pero está el otro extremo. Ya no es el legalismo, sino el libertinaje. Cosas que Dios dijo que realmente no deberíamos hacer, las hacen en nombre de Dios y las enseñan. Segunda de Pedro 2:12. Ahí ya vemos un extremo y ahora vemos el otro extremo, en los cuales ambos está Satanás. El otro extremo, Dios prohíbe casarse, y otro extremo que hoy vemos en el mundo, hoy los homosexuales se quieren casar. ¿Sí? Se van para un lado. Cuando la Biblia se dice así claramente, no te echarás con varón como con mujer. Y el rey, sabéis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los homosexuales entrarán en el reino de los cielos. Eso sí lo dice, ¿sí ven? Son extremos. Satanás está en el extremo. Satanás siempre quiere llevar al hombre fuera de lo que Dios dijo. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que ni entienden, que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. O sea, el Señor dice, tú tienes tu esposa y puedes deleitarte en ella, no dejes de tener intimidad con ella porque te puede ser tentado, dice Pablo, ¿no? Pero Satanás dice, no te cases, porque eso es peligroso. Pero ahora estos quieren vivir en deleites constantemente, diariamente. Y mira lo que pasa. Y dice, estos son inmundicias y manchas, que aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, unos no se casan y los otros se entregan a la carne. ¿Cómo que los mormones? ¿Con qué? La poligamia. Marido de una. Pero hoy en día el mormón, y se enseña bajo la doctrina, ¿por qué? Porque José Smith no solo era un ladrón sinvergüenza masón, sino era un adúltero, que cogía a las supuestamente creyentes y les decía, bueno, ¿usted quiere que Dios la unja? ¿Usted quiere ser ungida? ¿Usted quiere participar del ungido de Dios, del que Dios ha escogido? Entonces ya se van al otro extremo, 2, 3 mujeres. Y eso es, la Biblia lo llama como adulterio. Una mujer que salió del mormonismo, que se volvió cristiana, decía que eso es como estar viviendo con la amante en la misma casa. Y así es, un adulterio. Tiene los ojos llenos de adulterio. Sectas. Casi todos estos gurús de la India se caracterizan por eso.
tienen muchas mujeres, usan a las seguidoras como esclavas sexuales, se acuestan con una, se acuestan con otra. Hay un documental terrible que yo puse, creo que lo puse en la página, no me acuerdo, de este Bojorum, uno gordito, con cara de bonachón. ¿Saben que las señoras de esa secta les llevaban sus hijas de 14, 15 años para que tuvieran el privilegio de estar con el ungido? Porque son falsos mesías, ¿no? Entonces se llega, ¿dónde está Satanás? Ahí está Satanás. O se va para un lado o se va para el otro. Nosotros debemos guardar ¿el qué? El equilibrio. Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo ahí en Romanos 5:20. Para ver más o menos un poco lo que el Señor y lo peligroso, porque estas cosas le abren brecha al maligno. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, cuando vino la ley, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que había muchos criminales, había mucho pecado. El hombre había caído en una cantidad de cosas desagradables delante de Dios. Mas cuando al pecado abundó, o sea, cuando la ley mostró el pecado, todo el mundo se vio que la ley decía: no mentirás, y somos mentirosos terriblemente. No codiciarás, somos codiciosos, usamos el nombre de Dios en vano. Pero cuando todo eso abundó, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo. Entonces, ¿qué vino? La gracia. Sobreabundó la gracia. Entonces, el pecado, la maldad del hombre trajo la gracia de Cristo. Eso es una verdad. Pero esa verdad no quiere decir que entonces pequemos para que abunde la gracia. ¿Sí ven? Ahí tiene que haber un equilibrio, estar en el centro, no irnos ni para la derecha ni para... Y eso es lo que Pablo dice ahí en el 6:1. ¿Qué pues diremos? O sea, yo les acabo de decir que el pecado hizo que Dios hiciera gracia y misericordia en su Hijo. Pero ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, ¿cierto? Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, está el extremo del libertinaje y está el extremo del legalismo. El extremo del legalismo dice: tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto para estar delante de Dios. Pero cuando tú te ves a ti mismo, te ves un pecador y tú lo único que puedes pedir es que Dios derrame de su gracia. Pero está el extremo libertinaje que te dice, como lo decía este falso Mesías que murió, este falso Cristo, José Luis Miranda de la secta Creciendo en Gracia: no, pero ya Cristo murió por tus pecados y tú eres un homosexual, un borracho. Cristo ya destruyó el pecado en la cruz. Entonces se iban los pastores de la iglesia Creciendo en Gracia a los desfiles homosexuales promoviendo el homosexualismo. ¿Por qué? Porque Dios ya destruyó el pecado en la carne. ¿Sí ven los extremos? En el extremo, ¿quién está? El diablo. ¿Cómo podemos combatir estos extremos? La única manera es estar sobre la palabra de Dios. Mira lo que dice los salmos. Mira lo que dice el Salmo. Salmo capítulo 11, verso 2. ¿Cómo la iglesia puede estar firme, fuerte, aún nosotros? ¿Cómo podemos estar frente a las asechanzas del maligno? Frente a la guerra que el maligno se propone hacer contra nosotros. Si vemos que él viene directamente a matarnos y a destruirnos por medio de sus mentiras, ¿cómo podemos estar firmes? Por medio de la verdad. Lo que más necesita la iglesia hoy en día es hombres y mujeres con convicciones profundas. Las convicciones profundas las pone la palabra de Dios. Convicciones equilibradas, fundamentadas, pero profundas, arraigadas a Cristo. Porque cuando no hay fundamentos, la iglesia es entregada al error y al engaño. Salmos 11. Verso 2, mira lo que dice el salmista: porque aquí los malos tienden el arco y disponen sus saetras sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Satanás está ahí y él extiende su arco y tiene su saeta. La saeta es la flecha, y está ahí en lo oculto, mirando cómo atentar
contra nuestro corazón. Esos dardos que manda Satanás generalmente son mentiras. Mentiras que vienen a través de espíritus a nuestra mente, mentiras que vienen a través de sectas, de falsos ministros, mentiras que vienen a través de filosofías, mentiras que vienen a través de culturas. Pero la intención de Satanás es destruir lo que Dios ha hecho. Y mira, ahí es donde viene este pasaje tan serio. Si Satanás, mira, dice, si fueren destruidos los fundamentos, o sea, si Satanás en su obra pudiera destruir nuestra base y atentar con nuestra fe, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué ha de hacer el justo? No hay nada más terrible. Cristianos en un concierto diciendo que cantando le están haciendo guerra espiritual, cuando ellos mismos con la doctrina que tienen ya han sido engañados. Dicen pelear contra Satanás, pero Satanás les ha robado las grandes verdades de la fe y ellos están en su naturalidad siguiendo y adorando a un Dios que no conocen, porque la única manera que Dios nos ha dado para conocerlo es su palabra, pero ellos no tienen un fundamento firme. Es por eso, a mí un hermano me decía, hermano, ¿usted cree que Jesús Adrián Romero realmente es un apóstata? Le dije, realmente yo no creo que él sea un apóstata. Yo realmente creo que él es una persona sincera, pero como no tiene convicciones profundas, se deja engañar fácilmente o se deja llevar de aquí para allá. Una persona que conozca lo que es la verdad de Cristo y la verdad de la obra de Cristo, sabe que el cristianismo no tiene ninguna relación con el Islam. Cualquier pastor serio que conozca quién es Jesús, el Jesús de la Biblia, y que conozca el Jesús que predican los musulmanes, puede decir con certeza, con lucidez, que nosotros con el Islam no tenemos ninguna cosa en común. Es otro Dios. Pero cuando tú no tienes esas verdades de Cristo fundamentadas, arraigadas, con una buena base, tus convicciones no son profundas ni claras. Entonces respondes como respondió el cantante. Debemos buscar más lo que tenemos en común que lo que tenemos en contra. Cuando él ignora que no tenemos nada en común. Sí tenemos muchas cosas en contra. ¿Quién es el padre del Islam, hermano? El diablo mismo, el infierno. Basta ver las obras que hizo Mahoma y la conducta que tuvo Mahoma para poderlo catalogar como un falso profeta. ¿Sí? Cualquiera que estudia la vida de Mahoma y sus enseñanzas y lo que ha resultado hoy en día el Islam, se sabe que eso viene del infierno, hermano. Entonces, porque una persona que es sincera, que puede componer cantos muy bonitos, puede ser tan liviana? La falta de convicciones. ¿Qué ha de ser del justo cuando no hay buenos fundamentos? Lo más que necesita la iglesia hoy en día para poderle hacer frente a Satanás y a sus obras es tener un fundamento claro por la palabra. Mira lo que decía el salmista. Vamos a ver algunos principios que nos enseñan el salmista y en el Salmo 119, porque si lo que más necesitamos es hombres con la palabra, que caminen por la rectitud de la palabra, no a los lados donde Satanás engaña, sino en la rectitud de la palabra, esos hombres necesitan tener ciertas características. La mitad de la Biblia es el Salmo 119. Ese es el centro de la Biblia, esa es la mitad de la Biblia. Y el Salmo 19 es el Salmo de la palabra de Dios. Si usted quiere puede leerlo en su casa, es precioso y muestra un profundo amor y anhelo del salmista por la palabra de Dios. Entonces vamos a ver así sea algunos pasajes que nos van a servir para mostrar quién es una persona que realmente puede hacerle frente al engaño de Satanás. Si es una persona que ama la palabra, que la guarda. Y bueno, vamos a leer varios pasajes. Salmo 119, verso 57. Solo escogí algunos pocos porque si no tendríamos que leer todo el Salmo. Una vez en un campamento de jóvenes leímos todo el Salmo y fueron como 4 horas. Entonces vamos a leer solo unos pequeños. Salmo 119, verso 57. Mi porción es Jehová. O sea, yo que mi herencia es Jehová.
como le dijo el Señor a Aarón y el Señor a Moisés y a los levitas. Bueno, para esta tribu esto, para esta tribu este, para esta tribu y para esta tribu yo. Este es yo para ustedes. Qué precioso, ¿no? Pero ¿cómo se ve en una relación práctica con el Señor? He dicho, y miren hermanos, nosotros como cristianos debemos tener una convicción profunda, tomar una decisión firme en decir, Señor, quiero guardar tus palabras, como dice el salmista. He dicho que guardaré tus palabras. O sea, las personas que el Señor va a usar para enfrentarse realmente cara a cara con el diablo, para hacer desistir a Satanás y a sus obras, son las personas que se han propuesto verdaderamente en su corazón tener una relación seria con la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, tener tiempo para escuchar la exposición de la palabra de Dios. Esos son los que van a tener una guerra. La guerra espiritual no es que tú comienzas a cantar espíritu de perversión, huye, espíritu de esto, huye. Eso no es guerra espiritual. La guerra espiritual comienza a los pies de Cristo. El soldado no es soldado si no tiene un arma. Y el arma que Dios nos ha dado es su palabra. Pero debemos, como le decía el Señor a Josué, tratar de guardar, hacer conforme a todo lo que ella dice. No apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Y nadie tiene un conocimiento claro de la palabra si no es constante. ¿Sí? Dice la palabra que es mejor que el oro y que la plata. Que todo lo que tú puedas recompensar en esta tierra no se compara con la palabra. Eso va a traerte vida, salvación, paz, luz, entendimiento. Si vas a ser una persona diferente. Salmo 119, verso 103. Nadie puede decir que va a guardar las palabras de Dios si no ama la palabra de Dios. Mira cómo habla el salmista. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Tú puedes creer que el salmista está hablando de la ley? No está hablando del evangelio de Cristo. Está hablando de la ley. ¿Por qué el salmista halla en la ley tanta delicia y tanto alimento? Porque la ley es la expresión de Dios mismo. Tú quieres conocer a Dios, ve a la ley misma, lo que Él ha dicho de Él mismo, lo que Él manda. Es precioso porque es Dios expresándose a nosotros. Nadie pasa tiempo en la palabra si no ama la palabra de Dios. Si no le haya ese deleite, ese sabor a la palabra de Dios, más que la miel a mi boca. Mire lo que dice el verso 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Hoy en día escuchamos hasta predicadores decir, uy, es que en la Biblia hay mandamientos terribles. Uy, es que la voluntad de Dios a veces es difícil. Uy, es que, y como que hay como que ese espíritu del salmista de amor, de deleite, de agradarse en lo que Dios dice, se ha vuelto en nosotros una carga terrible de llevar. Cuando la Biblia se vuelve una carga, cuando la palabra, escuchar, leer, se vuelve algo duro para el corazón, lo único que se está demostrando es cuán poco ama una persona a Dios. Y la ama tu siervo. El que conoce, el que se apercibe la palabra, el que ama la palabra de Dios, es celoso por la palabra. Mira lo que dice el verso 158. ¿Por qué es celoso? Porque esa palabra tiene enemigos. ¿Sí? Y la única manera de conservarla es el celo santo que deben tener los siervos que han sido preparados para levantarse en contra del maligno. Mira lo que dice el 158. Veía los prevaricadores, pero también no le podemos poner, veía los predicadores y me disgustaba. ¿Por qué? Porque no guardaban tus palabras. El hombre que ama la palabra de Dios es un hombre
que se disgusta con el error, que no gusta el engaño, que no gusta la falsedad, que no gusta de los extremos, que no gusta de los errores, que no gusta de la amplificación o simplificación de la palabra, que no gusta cuando las personas toman la palabra de una manera ligera. ¿Saben que yo les digo una cosa? A mí no me gustan los predicadores chistosos. Hay hermanos que son serios pero son graciosos. Cuando hablan con seriedad, lo hacen a veces hasta uno a reír. Pero el que es payaso, el que cuenta chistes por hacer reír, el que adorna la palabra solo con chistes para congraciarse con el público, ese hombre ni siquiera lo deberíamos tolerar. La Biblia dice, el hombre de Dios debe ser serio, reverente. Porque saben que hay hermanos que diciendo una verdad, la verdad la dan con cierta gracia y hace reír, eso es normal. Pero hay personas que van a hablar la palabra y comienzan a contar chistes. ¿Se han visto? Que no tienen ni que siquiera que ver con el texto ni lo que están hablando. A ese me refiero, a ese no deberíamos tolerarlo. El persona que ama la palabra no gusta del error, se disgusta contra el que lo enseña. ¿Por qué? Porque él sabe que detrás de esa persona puede estar la serpiente. Y el verso 161, mira, príncipes me han perseguido sin causa. O sea, esa palabra siempre trae persecución. Pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Es aquel siervo que por encima del costo que él tiene que pagar, él tiene una convicción verdadera. Y él prefiere el temor a la palabra de Dios que a los hombres. Esas son características que hacen a un hombre siervo y a un siervo soldado. Y son cosas que Satanás no gusta, hermano. Porque él sabe cuán peligroso es para su engaño la verdad. Miren, hermanos, es tan claro como cuando se prende la luz. Hay un engaño, pero cuando hay luz de la palabra, las tinieblas solo pueden huir. Nosotros decimos a veces que debemos resistir al diablo, pero muchas veces las personas piensan que eso es ayuno y oración. Y sí hay que tener una vida de oración constantemente, pero a Satanás solo se le hace retroceder por la palabra. La única arma que tiene el creyente delante del diablo es la palabra. Mira cómo el Señor se enfrentó cara a cara con Satanás y el Señor no lo reprendió, el Señor no lo ató, el Señor no le hizo nada. ¿Qué hizo para resistir a la obra de la serpiente? Mateo 4. Porque hoy en día se nos habla de guerra espiritual, pero lo que hablamos como guerra espiritual no es guerra espiritual, hermano, es una payasada. Sí, la verdadera guerra espiritual es otra. Yo me acuerdo que hace algunos años, recién convertido, escuché hablar mucho de un libro, se llama el libro Guerra contra los Santos, de la hermana Jessie Penn Lewis, un libro que está en portugués, bueno, lo han traducido al español. Son 2 tomos. Entonces alguien me dijo que lo leyera, pero yo lo veía y en la biblioteca lo veía como para leerlo. Y como venía como ese ambiente denominacional donde la guerra espiritual es una cantidad de cosas, la verdad es la mismo que decían que era guerra espiritual, a mí me daba temor hasta leer el libro. Yo dije, no, yo no voy a leer esos libros, esos temas todavía no. Hasta que una vez el Señor me lo permitió y me puso en el corazón leerlo. Pero me pareció bastante curioso que la hermana en el primer capítulo del libro habla de esto. La verdadera guerra no es una guerra psicodélica. No es como los cristianos hoy en día que andan con el aceite ungido que tú compras en la librería cristiana y están ungiendo las casas, ungiendo los cuartos, ungiendo las camas, están ungiendo todo con aceite para que Satanás no entre, Esa no es la guerra espiritual. La guerra principalmente se encuentra en relación a la palabra. Y decía la hermana, muchos, aún en avivamientos, y ella aconsejó a este hermano Evan Roberts, me parece que se llama, que fue el propiciador del avivamiento en Gales. ¿Saben qué pasó con este hombre? Era un hombre que no era docto en la palabra. Y comenzaron a ver esos avivamientos, lenguas, de todo. ¿Saben qué se dio cuenta este hombre? Que muchas veces cuando él hablaba y tenía ciertas manifestaciones, no sabía si eran manifestaciones del Espíritu Santo o eran demonios.
Él se dio tanto de cuenta que él no sabía si era de Dios o no de Dios, que él tomó la decisión de apartarse. Y hay un libro que se llama Los Generales de Dios, donde critican a la hermana Jessie Penn Lewis por eso, porque le aconsejó apartarse. ¿Por qué? ¿Cómo yo voy a servirle a Dios en medio de lenguas y de manifestaciones cuando no sé distinguir si lo que yo estoy experimentando es de Dios o no es de Dios? ¿Sí me hago entender? Una manifestación de espíritus, pero que no eran el Espíritu Santo. Cuando este hombre se aparta y comienza a estudiar con la hermana acerca de la palabra, se dieron cuenta que muchas cosas no eran genuinas. Pero ¿cómo se dieron cuenta? Por la palabra. Entonces la guerra muchas veces no está en ciertas áreas, sino se ha perdido en lo fundamental. Y ese es el engaño de Satanás, atentar contra la palabra de Dios. Mira cómo vino a Cristo, Mateo 4, verso 3. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, vino a tentarlo, a probarlo con su astucia. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Porque hoy tenemos a los cristianos, oye, es terrible, hermano, hoy tenemos a los cristianos que le dicen en los púlpitos, si tú eres hijo de Dios, confiesa, y lo que confieses se va a hacer. ¿No es lo mismo que le está diciendo el diablo a Cristo? Yo he escuchado a predicadores decir esto, confiesa, en el nombre de Jesús anulo toda deuda en mi banco. Y créelo, y ve mañana con fe al banco y consulta tu cuenta, porque Dios es poderoso para anular la deuda que tienes. Sí, pero escrito está. ¿Sí ven cómo respondía Cristo a la astucia de Satanás? Porque el predicador te puede decir, sí, pero escrito está. Y el Señor dijo, dale a César lo que es de César. Si tú tienes una deuda con plata, dáselo al que le debes. Dijo el Señor. El Señor dijo, no ores para que el Señor te quite toda la deuda. Más bien procura estar en paz con todos. Sí, eso lo enseñó la Biblia. O sea, sí, son cosas que enseñó. Pero Satanás usa eso, los extremos. Y dice, él respondió, te ato, Satanás, te reprendo. Y dijo, no, ¿cómo le dijo el Señor, hermanos? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el Señor le está diciendo, yo soy hijo de Dios, pero si Dios quiere que yo pase una necesidad y aprenda a confiar de lo que proviene de Dios, bendito sea su nombre. Él hizo caer maná del cielo, porque está citando ese pasaje. ¿Por qué no me va a alimentar a mí? Yo no tengo que confesar o decretar como hoy en día se enseña. Yo creo en el Señor y en la palabra está escrito. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, si eres hijo de Dios, tú puedes hacer eso y mucho. ¿Saben qué pasó? Yo leí hace poco el caso de 2 pastores. Personas que no tienen, que no pareciera que ni razonaran, hermanos. Se llevaron a la congregación a un mar, un lago, yo no sé qué era. Y el pastor les dijo, miren, así como Jesús caminó sobre el mar, yo voy a caminar sobre estas aguas. Comenzó a caminar y el bestia no sabía ni nadar. Se hundió y se ahogó frente a toda la congregación. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No hay que tentar al Señor. Pero los cristianos hoy, yo no sé, perdieron las escrituras. Y eso es lo que decía el Salmo. Si no hay fundamentos, ¿qué va a ser del justo? Tenemos lugares donde los pastores están cogiendo a los cristianos como animales y diciéndole, coma pasto para que el Señor los sane. Y muestran las fotos del cristiano como un animal comiendo pasto. Y no razonan. ¿Por qué? Porque no hay fundamentos en la palabra. Y ahí está Satanás. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a la serpiente? Jesús le dijo, escrito está también. Porque Satanás le cita un verso. Pero Cristo le cita ¿qué? La suma de la verdad. Lo lleva al centro. Satanás nos lleva a los extremos. Cristo lo lleva al centro.
No tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahí están todos los príncipes, los gobernantes y los falsos profetas, que son los que se pasean por los palacios con los presidentes, en la política. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Cómo lo echó? Porque escrito está. Si bien el principio, Cristo no resistió a Satanás cara a cara. Cristo tuvo una base sobre la cual él caminó y peleó contra el enemigo. ¿Cuál? La palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Cuando viene la luz, ¿qué pasó con el diablo? El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Eso es lo que Pablo llama en Efesios 6:17 la espada del Espíritu. ¿Qué es qué? La palabra de Dios. Juan dice en 1:4. Juan dice en 1:4. En Cristo, en el Verbo, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y miren, hermano, Cristo es la palabra, el Verbo. Y esa palabra que es Cristo morando en nosotros, ¿qué? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecen contra ella. La lucha entre la verdad y las tinieblas es una lucha de luz o de tinieblas, es una lucha de verdad o error, ¿sí? De extremos o de equilibrio. Nosotros debemos pensar, hermano, claramente la Biblia nos enseña que en nuestros tiempos muchos apostatarán. Mira cómo lo dice, leámoslo, 1 Timoteo 4:1. Muchos, esas palabras nos deben poner realmente en temor. Si Satanás engañó a Adán y Eva y engañó al mundo entero, como dice Apocalipsis 9, su intención claramente es venir a introducir el error en la iglesia. La iglesia debe estar preparada con un muro firme construido alrededor de la verdad y las verdades fundamentales de la verdad para poderle hacer frente. Mira lo que dice 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, Pablo nos anuncia, como aquel libro de Ray Joyner, que él ve una cantidad de demonios que vienen en contra. Pero estos demonios que vienen en contra de la iglesia vienen con doctrinas, con errores. Y la iglesia debe estar preparada a hacerle frente a la misma serpiente que engañó a Eva. Mira lo que dice 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando tú le cierras los oídos a la verdad, realmente lo que estás haciéndole es abriéndole el corazón al error, al demonio, al engaño. La iglesia debe estar preparada para eso. Terminamos con un pasaje en Efesios capítulo 4, verso 12, hablando del ministerio. Dios, como un regalo a la ascensión de Cristo. Cristo, cuando asciende y es sentado en la gloria, le da a la iglesia dones, regalos, le da apóstoles, le da profetas, le da pastores, maestros y evangelistas. Estos ministerios son ministerios de la palabra, como un regalo a la iglesia. ¿Para qué? Para preparar a la iglesia para la edificación. En el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar es madurar, preparar para la guerra a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero la edificación de la iglesia, así como la edificación del huerto del Edén, tenía un enemigo. Así como la edificación de Esdras y Nehemías tenía enemigos. Con un palustre construían y con una mano tenían el palustre y con la otra tenían la espada. La palabra es para edificación, pero también es para defensa en contra de las obras del maligno.
¿Hasta qué? La iglesia debe estar con la disposición de estar bajo los ministerios de la palabra hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La palabra nos lleva a Cristo, a conocer las verdades que Cristo tuvo en la cruz. A un varón perfecto, la perfección y la madurez llegan por el conocimiento, a la medida de la estatura, y mira esta palabra, de la plenitud de Cristo. Para que haya plenitud debe haber equilibrio. ¿Por qué? Por el peligro, por la astucia, por los peligros que hay alrededor. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuáles son los niños fluctuantes? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cristianos que no se dejan llevar por cualquier cosa que les dicen, sino que son firmes. Los vientos son obras de Satanás, espíritus engañadores. Llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, la iglesia debe estar preparada. ¿Y saben qué, hermanos? Hay algo que es muy verdad. Las puertas del Hades, que son varias, no van a prevalecer contra la iglesia. Eva representa al cuerpo de Cristo, a la mujer. Y el cuerpo de Cristo está conformado por muchos hombres creyentes que tienen un ministerio de la palabra amplio, compuesto por muchos apóstoles, maestros, pastores. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo seguir al Señor y creer solo lo que me dice mi pastor, sino que hay un equipo de hombres que Dios ha enviado por toda la tierra, hombres equipados para preparar a la iglesia. Nosotros debemos conocer el testimonio por lo menos de nuestro siglo y por lo menos del siglo pasado, los hombres que han sido usados por Dios y han dado depósito a la iglesia. ¿Sí me hago entender? Porque ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es solo un hermano. Por más ungido que él sea, él no es el cuerpo de Cristo. Y el Hades no va a prevalecer, es contra la iglesia. Seguramente si Eva le hubiera dicho a Satanás, espera, yo hablo con mi esposo. Oye, ¿qué fue lo que dijo Dios? Si eso hubiera sido un freno para la serpiente, pero Eva enfrentó a Satanás sola. Y en su naturalidad se dejó engañar, en su ingenuidad, en su inmadurez se dejó engañar. Sino que siguiendo la verdad en amor, mira esa palabra, crezcamos en plural, ¿sí? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, no solo nosotros, sino todos los hermanos, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hay cosas de la verdad que usted no conoce, hay hermanos que ya la conocen y lo pueden ayudar. Hay libros, hay prédicas, hay material. La iglesia es la casa de Dios y en la casa de Dios hay abundancia de pan, de alimento, de enseñanza. ¿Sí? Según la actividad propia de cada miembro. Hay hermanos que el Señor los especializa en esto, hay hermanos que en esto, pero todos sumados damos Cristo. La plenitud, madurez, conocimiento. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces hoy vimos por lo menos este aspecto que es tan importante, hermanos. Según la tentación, la astucia de Satanás, él va a tentar contra la palabra de Dios. Entonces la mayor necesidad para tener una verdadera, para ser fieles y poder resistir la obra del maligno, es tener fundamentos bíblicos y rogar, procurar según la gracia de Dios poder permanecer en ellos con convicciones profundas, no irnos ni al aumento ni al quitarle, ni a derecha ni a siniestra. Entonces, vamos a dejar por hoy hasta ahí. Vamos a ir a coger esos pasajes de Génesis y tratar de sacarles el jugo mayor posible. Amén. Porque ese fue el comienzo y el principio que ha gobernado a Satanás a través de la historia con sus engaños con el hombre. Vamos a dejar hasta ahí. Señor, te damos gracias y
Te pedimos de todo corazón que tú nos ayudes, Señor. Tú conoces los tiempos donde tu Espíritu anunciaba claramente cómo muchos o algunos apostatarían de la fe. Así como Eva fue engañada y se engañó la serpiente y con su astucia la llevó a ser infiel a ti. Ciertamente nosotros vivimos tiempos donde la infidelidad, donde se ha perdido la sinceridad a ti, donde se tolera el engaño, el error, donde Satanás encubiertamente ha infiltrado tu pueblo y ha destruido grandes porciones de pueblo que dice ser tuyo, Señor. En tiempos así lo único que podemos hacer es correr a ti y correr a la verdad, Señor. Rogarte que tú nos prepares para que como algún día tú lo hiciste, Señor, podamos decir de una manera firme, sólida: está escrito, Señor. Afirma y guarda tu palabra en nuestro corazón, Señor, para que podamos juntos ser edificados y poder resistir las obras del maligno, Señor, y poder llevar tu evangelio y la luz de tu palabra de hacer retroceder las huestes de maldad que se oponen a ti, Señor. Rogamos que tú nos prepares para la guerra como soldados tuyos, Señor, para poder estar en el frente de batalla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a guardar y atesorar todo lo que tú nos estás enseñando, Padre. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria y honra, Señor. Amén, Señor. Y adorar a ti, Cordero.